en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Aquí con El Mostrador en la clave y tenemos a Marcela Jiménez y tenemos a Mirko Macari. ¿Qué tal? Tenemos varios temas de los que mencionar. Estábamos comentando recién lo que debe haber significado ayer para Andrés Velasco el que el CERVEL se señalara que su partido, al no alcanzar ninguna de las tres opciones de refichaje de constitución que existían, tener 3 regiones continuas u 8 discontinuas o todo el país, al no poder conseguir ninguna de las 3 condiciones, tiene que ser disuelto. Lo que, si es que él firmó por Ciudadanos, que me imagino, no me imagino que haya hecho una solicitud a la ciudadanía de que se fiche por su partido, invitándolo a pertenecer a él, y él no lo haya hecho, pero por lo tanto, si está él inscrito en ese partido, no puede participar para ningún cargo parlamentario por estar ya comprometida su participación. Entonces, debe haber sido un golpe fuerte ese ayer. ¿Cómo lo ves tú, Marcela? Hola. Yo lo veo como, primero lo que estábamos conversando antes, un golpe al ego bastante grande, pero también un buen ejercicio de sinceramiento esto, de figuras que tienen mucha influencia a veces en una realidad paralela, que es la realidad de Twitter o de ciertos medios de comunicación, pero que en la práctica no son representativos realmente o no están realmente en sintonía o no, la gente no los respalda. La figura de Velasco siempre fue una figura bastante compleja cuando estaba en el mundo de la nueva mayoría, cuando fue ministro de Hacienda de Bachelet. Él lideró las encuestas al final de ese gobierno, pero fue básicamente por el manejo de la crisis económica. Pero una vez que él sale del gobierno, su liderazgo cada vez empezó a bajar más. Cuando fue candidato presidencial en el 2013, efectivamente él sacó el segundo lugar en las primarias, pero en la nueva mayoría siempre dijeron que hubo mucha gente de derecha que cruzó la vereda en esas primarias a votar por Velasco. Entonces él nunca fue muy representativo, siempre estuvo como una figura, por decirlo de alguna manera, inflada, exageradamente en su real dimensión política. Y no le debe haber favorecido tampoco mucho la revelación de este famoso almuerzo con la gente de Penta tampoco. Es que yo creo que ahí todo un discurso, que es lo mismo que le pasó a otras figuras como Marco Enríquez Ominami. O sea, cuando tú te levantas en un liderazgo político, que lo único que centras ese liderazgo en el cuestionamiento a las viejas prácticas, a las malas prácticas, a los políticos tradicionales, pero al final del día haces exactamente lo mismo que estás cuestionando, los casos Penta, SQM, todo eso permitió un poco también sincerar por esa vía, de que la gente que levantaba estos discursos criticando las nuevas formas y que hablaban de una nueva política, tenían las mismas malas prácticas de la vieja política. Sí, en todo caso hay una apelación, entiendo, por parte de Ciudadanos, el partido de Andrés Velasco, al CERVEL, porque ellos dicen que entregaron más firmas y que esas firmas aparentemente o no se registraron bien o no se revisaron bien. Yo hablé ayer con un par de personas del directorio del CERVEL, le pregunté la duda que tenía y para decirle en el programa de la noche, que era si es que cabía cumplir entonces ahora con la nueva ley de díscolos, que se llama. Esto de que tú te salgas del partido al cual tú perteneces y te presentes por tu cuenta aparte. Y me dijeron que sí, que Velasco o Jorge Errázuriz, por ejemplo, como militantes del Partido Ciudadano fichados ahí, no pueden ahora presentarse por ningún otro partido y por lo tanto tendrían aniquilada su posibilidad de participación electoral por esta misma ley nueva de la ley del díscolos que apareció. Y entonces debe ser una cosa... La ley pensada para meo. Era una ley pensada o gatillada en torno a Marco Enríquez Ominami, que tiene como quizás primera víctima fundamental a uno de sus contradictores, enconados contradictores, que es Andrés Velasco. Sí, ayer deben haber descorchado champaña por lo menos Marco Enríquez Ominami y Girardi.
que fue elegido por Velasco como el símbolo de lo que él En denominó Tolerancia las malas Cero, quiero prácticas. recordarlo. Me acuerdo, sí, En Tolerancia Cero, que fue donde él habló por primera vez de esta lógica de las malas prácticas. Está generando un ambiente para el regreso a Tolerancia Cero, lo que me parece muy bien. Por supuesto. Para todos los que somos viudos de Tolerancia Cero. Démosle el mérito a lo que corresponde, por lo menos. Sí, Ese escenario fue, efectivamente, invitamos esa vez a Andrés Velasco, y no teníamos la más leve idea que iba a salir con esta lógica de las malas prácticas, y de repente tira toda esta tesis de la mala práctica personalizándola en Guido Girardi. La estrategia que venía pensada. Sin No, duda, si venía empaquetadita completa. Venía así. Claro. Oye, yo creo que, a ver, esto tiene, la dimensión de discutir sobre cómo va a ser jurídicamente el ejercicio al derecho pataleo, que ya anunció Velasco que va a recurrir a todas las instancias, pero también hay algo interesante en sus declaraciones de ayer, decir, esta ley fue hecha por los viejos partidos para impedir a los nuevos partidos. Que el alegato, en el fondo, que siempre lo están tirando a partir. Qué bueno que está descubriendo el sol, porque en eso consiste el poder. Como cuando yo lo tengo, lo uso a mi beneficio y lo pongo en contra de mi adversario. Esa es la política 1, Maquiavelo 1. Y alegaba, de la misma manera que se instaló una fuerte sospecha también, el velasquismo instaló una fuerte sospecha cuando aparecieron los antecedentes de que Velasco estaba involucrado en el caso Penta, era parte de los políticos que recibían financiamiento del caso Penta, y nos enteramos en la prensa una tarde que había una operación de allanamiento de la PDI en la casa de Velasco. Sí. O sea, ahí se montó también una queja muy grande apuntando a la responsabilidad del Ministerio del Interior, que yo no tengo ninguna duda que hubo maldad, o sea, no veo cuál fue es totalmente innecesario esa situación, yo creo, y atípica de similares eventos judiciales de allanamiento y ese tipo de cosas que no tenían que ver con... Cuando Peñailillo estaba todavía convencido que a través del caso Penta podía liquidar a su enemigo y no había calculado que le podía rebotar a él. El caso de SQM. Que venía SQM. Pero así funciona. O sea, de verdad que a mí me sorprende cuando se le trata de poner ciertos estándares del deber ser a las cosas y no vemos las cosas como realmente son. Está dentro de la regla, podrá ser feo y todo, pero es dentro de las cosas que así se juega. Ahora, además, yendo al punto de lo que hablaba la Marcela, en el fondo la crisis a la que se va a enfrentar la opción política de Velasco y de Jorge Errázuriz es la crisis también de alguna manera de la tecnocracia, ¿no? Ese sector que tuvo su época de oro, erigiéndose como los sumos sacerdotes de la economía como verdad revelada, que le ponían la cancha, los márgenes y las reglas de lo debido al resto del sistema político y a los partidos y a los jefes de partido y a los senadores y diputados que estaban conceptuados por debajo de ellos. De hecho, es memorable la frase de el entonces neoliberal ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, de Nicolás Izaguirre en Casa Piedra, que los políticos eran atroces. No, yo creo que ese es un emblema de esa era de triunfo de las tecnocracias. Yo creo que ese punto es súper importante porque creo que efectivamente hay, entre los múltiples choques que hay, choques generacionales en la política hoy día, choques temáticos en la política hoy día, choques regionales, centralizaciones en la política. Está el choque tecnocrático versus el que señala que hay que hacer política. Por ejemplo, casi toda el grito que planteó durante su breve cargo como intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, era justamente el que dejaran de mirar el problema como si fuese una cosa técnica y pasaran a mirar el problema como una cosa política de Estado, y que se necesitaba más política, más que alguien genial que diseñara un decreto especial que obtuviera dineros de aquí para hacer una cosa acá. Y yo creo que es verdad eso. Incluso los partidos que se han conformado últimamente, Amplitud, hasta el mismo Evópoli, teniendo a una persona bien tecnocrática como Felipe Cast de jefe, Evópoli, Amplitud,
tienen un gusto por volver un poco más a la cosa política, más que entregar puras razones tecnocráticas, digamos. Bueno, eso fue lo que le pasó a Velasco cuando fue ministro de Hacienda de Bachelet. Yo recuerdo, reporteando ese gobierno, que los parlamentarios de la Concertación, sobre todo los 2 últimos años, cuando estaba la crisis, odiaban a Velasco porque no lograban hacer que entendiera las razones políticas. Y el mejor ejemplo fue lo del postnatal de 6 meses, que los parlamentarios de la Concertación, de la entonces Concertación, querían que fuera como el gran tema de cierre de ese gobierno, y Velasco dijo que no, y quedó todo listo para que llegó Piñera, y fue pase-gol. Fue las primeras cosas que hizo Piñera, y una medida que fue impulsada 20 años antes por gente como Mariano Ruiz-Esquide, que fue un tema emblemático de sectores de la Concertación, terminó siendo regalada, gratuita, así absolutamente entregada en bandeja de plata a la derecha, a Piñera, y quedándose con el mérito de una medida bastante importante y sensible, y que fue rechazada por razones técnicas de Velasco en ese minuto. Sí, yo creo que ahora... quiero decir que creo que Velasco es un líder, efectivamente, que tiene algún grado de representación en un mundo que obviamente tiene más peso mediático que electoral, pero que era sano que se midiera electoralmente, era bueno, y que constituyeran una fuerza que tenía un cierto sex appeal, pensada como una fuerza distinta a la derecha tradicional o a la nueva mayoría en una zona que queda huérfana. Sin Velasco, lo comentábamos el otro día a propósito de Macron, ¿no? El impugnador de la política tradicional, pero que venía a ocupar el espacio clásico de la tecnocracia o de la administración del modelo neoliberal. Están impugnados también los tecnócratas de manera epistémica en cuanto está impugnado el modelo, pero la figura de Velasco es una figura interesante. A mí, yo quiero decir que me parece respetable. No solo en términos de su preparación académica, que por cierto no es lo más relevante, sino porque hay un discurso que interpreta un mundo. Es el mundo de los ganadores de la globalización, en definitiva, y por eso su éxito en el Distrito 23, ¿no? Sin cargar con la mochila de la derecha tradicional y de lo que es la historia, el peso de la dictadura militar, y muy identificada en el fondo con la época de esplendor de la Concertación, justamente, que es el momento de mayor realce de la tecnocracia, y Caído Lago, ¿no? El reemplazante natural, a mi juicio, de ese mundo es Andrés Velasco. Por supuesto que en la política nadie está viviendo un traspié, vamos a ver cómo sale, pero que ahí hay una energía que él canaliza mejor que nadie. O sea, recordemos que todo el lío, para el otro tema, ¿no? El de la DC, o la fuerza que imprime Mariana Elwin a una agenda que también es más mediática que real dentro del partido, se origina en la afinidad absoluta de Mariana Elwin, Juan José Santa Cruz y otra gente de la EC con Andrés Velasco, con su figura y con su proyecto. No, ahí está su corazón. Bueno, eso nos lleva a lo que viene a partir de mañana, digamos. En la Junta del Partido Demócrata Cristiano, donde básicamente se puede resumir en que está el potencial de que se confronten dos tesis muy distintas. Una que tiene que ver con mantener una coalición grande por la vía simbólica de llevar a la precandidata Carolina Goich a primaria, versus la que señala que hay que empezar a alimentar una postura propia, y para lo cual se necesita que la candidata del partido vaya a primera vuelta. Y esas dos miradas, que además son miradas ideológicas distintas, digamos, en términos de quienes la proponen, no son solamente tácticas, pueden terminar con un partido muy dañado mañana. Marcela Jiménez. Sí, puede terminar con un partido muy dañado, pero hay varias cosas que se cruzan y que se están conjugando en este tema de la Junta mañana y de la decisión de la Junta. Por un lado, en la DC lo que abunda hacia Guillé, y es un factor bastante importante, es una desconfianza. En la DC tienen desconfianza de Alejandro Guillé, que es lo que alimenta básicamente
la postura de respaldar a Carolina Goich a primera vuelta. Carolina Goich está apuntando a largo plazo, a un proyecto de más largo plazo, que es recuperar una cierta identidad demócrata cristiana. La diferencia de lo que plantea Goich con lo que plantean otras personas en la DC como Martínez o Mariana, Gutemberg Martínez o Mariana Elwin, es que Carolina Goich siempre ha sido de coalición. Ella no cree en el camino propio. La apuesta de Carolina Goich es que se necesita, así como la DC necesita la nueva mayoría en términos parlamentarios, el resto de la nueva mayoría también necesita la democracia cristiana. Si la nueva mayoría como coalición pierde la mayoría en el Congreso, por ejemplo, si quedan empatados con la derecha al final en la suma de parlamentarios, es un dato no menor para perder el gobierno y perder el control en el Congreso. Entonces, no es tan que la DC tampoco está tan acorralada, sino que hay un juego de que ambos sectores se necesitan. Por otro lado, en los últimos días se ha levantado esta sensación de que no es tan unánime la idea de que Carolina Goich vaya a la primera vuelta y que un sector de la DC quiere efectivamente ir a primarias. Los que no quieren ir a primarias consideran básicamente, y vuelvo a lo de la desconfianza Guillé, dicen que ir a primarias ahora es quedar en el último lugar del vagón detrás de un liderazgo que no tienen buena relación con un PS con el cual, si bien históricamente se entendieron políticamente, hoy día no les da confianza, porque uno habla con los dirigentes, con los parlamentarios, y dicen que el gran problema que tienen es que no les da confianza el liderazgo de los nuevos liderazgos del Partido Socialista, por ejemplo, así como el de Guillé. La disidencia demócrata cristiana está levantando esto de ir a primera vuelta, o sea, a primarias, porque, y aquí todo es un tema de confianza, porque no confían en Carolina Goich y no confían en Gonzalo Duarte, en el secretario general. Creen que en esta pérdida de escaños que puede sufrir la DC si va con una lista separada, los principales perjudicados van a ser ellos, que no se les va a proteger en la negociación. Y por eso quieren asegurar la primaria para poder asegurar el cupo. Yo tengo entendido, por lo que he conversado con dirigentes de la democracia cristiana, que ya están conversadas, o sea, la DC le ha mandado mensajes a Alejandro Guillé, la DC ha mandado mensajes directos a Alejandro Guillé, algunos personeros de la democracia cristiana parlamentario, me confirmaron que había sido uno de ellos Andrés Saldívar, ya han conversado con Alejandro Guillé, precisamente, y por algo se ha visto esta flexibilización la última semana de desdramatizar el ir a primera vuelta, de hablar de este compromiso de apoyo para segunda vuelta y bajarle un poco la cuota de drama a que vayan corriendo dos candidatos por lo menos de aquí hasta agosto, hasta ver cuál de los dos está mejor posicionado, porque Guillé efectivamente lidera las encuestas, pero Guillé desde enero viene sistemáticamente bajando. Sistemáticamente viene bajando 2 puntos. Y vienen las encuestas en el sector. En el sector, pero sistemáticamente viene bajando. Y Beatriz Sánchez, sistemáticamente, desde que apareció, va subiendo. Entonces muchos demócratas cristianos dicen, ¿y qué hacemos si en julio Guillé está empatado con la Beatriz Sánchez en 15 puntos? Esa fue la gran apuesta de la coalición. ¿Qué hacemos con eso? Si Carolina Goich en agosto tiene 2 puntos y sigue con 2-3 puntos, los que la conocen dicen que no va a dudar un segundo en bajarse. Pero no puede entregar la bandera, por decirlo de alguna manera, tan anticipadamente, sobre todo en una coalición donde las desconfianzas, eso es la orden del día y es lo que está instalado y está marcando las pautas y las decisiones. Mirko Macari. Yo creo que no es noticia que mañana la Junta de la DC decida ir a primera vuelta. Eso es lo que debería ocurrir, como se han ido conformando las fuerzas más allá de este sector disidente que quiere tironear por la primaria, pero probablemente va a tener que negociarla. Sí sería una notición que la Junta decidiera ir a la primaria, porque significa que Carolina Goich queda sin piso. Ella ya se jugó públicamente por una tesis y por lo tanto si la Junta le quita el piso y no respalda la opción de la presidenta y de la candidata al partido, se acabó su liderazgo. Y tiene que ir a renunciar. La opción de que eso ocurra es remotísima. Y el punto entonces va a estar en qué es lo que tenemos que mirar para ir despejando la niebla en este asunto, el voto político. El énfasis que haya en
el voto político en las condiciones de esa primera vuelta. El lenguaje construye realidad en política y en estos viejos partidos. La retórica hay que saber leerla con letras chicas, los conceptos son muy decisivos cuando se usa un adjetivo u otro, cómo se hilan la idea, porque ahí va a estar un poco expresado ese clima que es de esperemos, vamos viendo. Como muy bien dice la Marcela, es la opción de Goich para la DC, la opción de abrir las posibilidades ante un escenario que es incierto, porque efectivamente Guille lidera, pero no es un seguro ganador, ni es un caballo que esté en una arremetida brutal. Entonces, hay también un elemento que me gustaría comentar. La Marcela ayer escribió una nota pequeña, pero muy interesante, que publicamos como sin editar hoy día en el diario, que habla de que esta semana falló, pero se sondeó la idea del partido boutique, que es una cosa que está en el aire. Y es una mirada más allá de todas estas conversaciones que hemos tenido todos en los medios sobre la DC en este minuto, que es táctica. Hay una mirada que es estratégica, que es la de efectivamente ir tirando las cosas justamente después de la elección de primera vuelta, independiente de cuál sea su resultado, hacia un partido que opere sin estar en ninguna coalición, que no esté en la centroizquierda y tampoco en la centroderecha, que dado el nuevo esquema de elección parlamentaria, sea capaz de negociar con quien esté en el gobierno, es decir, un partido bisagra, y que quien estaría detrás de esa idea sería Gutenberg Martínez, ¿no? Porque ese partido, por pequeño que sea, te permite mantener la identidad y ser funcional en un nuevo esquema político, no de dos grandes coaliciones, sino que de gobiernos que van a necesitar armar coaliciones circunstanciales, tácticas, para obtener mayoría en el Parlamento para determinados proyectos. Y que ese vendría a ser el juego que viene producto del cambio del binominal. Sí, tanto nosotros acá, porque aquí surgió la idea, ustedes lo recogieron muy bien en el mostrador ayer. Esta idea que al principio cuando la escuché me pareció un poquitito desmedida, de Jorge Andrés Cash, diciendo, dejémonos de estar toreando el problema, de estar orillando siempre el problema, y asumamos el problema. Estamos llegando a un punto en que las dos, voy a poner la palabra ciútica, almas de la democracia cristiana, la más conservadora y la más progresista, están en un clinch para poder eventualmente fracturarse en mala. Fracturémonos en buena, propone él, y que se generen dos partidos bajo un mismo paraguas de una suerte de social cristianismo, a la usanza alemana, donde tú tienes al partido bávaro, que es mucho más conservador que el partido que domina en el resto del país, Angela Merkel, y que sin embargo se ponen de acuerdo para cosas básicas y de hecho pueden hasta votar de igual forma si es que tienen consenso, pero no están obligados a que todo el partido, todo el instrumento tenga siempre que pronunciarse de una manera, sino que de dos. Yo pensé que eso podía ser una idea quizás para cuando estas cosas se quiebren, y me he llegado a la sorpresa de que he escuchado a varias personas que incluso tuitean y mandan cosas de que no les parecería algo tan raro, quizás no para esta Junta sin duda, pero para iniciar un proceso de si esta situación entre la derecha de la DC y la izquierda de la DC no se armoniza, para que no pierda en un desgaje definitivo, quizás habría que pactar una forma de cohabitación ahí. Claro, porque todos los análisis se organizan sobre un lenguaje que se fundamenta en las lógicas de cómo hemos visto que ha sido la cosa hasta ahora. Tenemos internalizada una realidad. Entonces lo que no estamos observando es que esta realidad está en transformación, y la energía base de esta nueva realidad, este nuevo escenario que se está configurando, es la tendencia a la dispersión y a la fragmentación del sistema político. O sea, hoy día le preguntaba a la Marcela cuándo fue la junta anterior. Fue el 11 de marzo. El 11 de marzo, me acuerdo, aquí hablábamos esa semana, oye, este fin de semana la Junta va a proclamar a Carolina Goich, pero la va a proclamar a la primaria. Y no hay vuelta con eso, porque Carolina Goich tiene claro que su derrotero es la primaria. ¿Cuánto? ¿Un mes y medio? ¿Eso cambió? Un mes y medio todo cambió.
Entonces el año pasado, en no sé, agosto, habían 2 candidatos a la elección. El ministro Fernández además dijo que no había ni una opción que fuera una más, que eran Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Tenemos que cobrarle la apuesta al ministro Fernández. Sí, tenemos que ir a comer con el ministro. Y hoy día estamos en otro escenario, entonces todo va cambiando muy rápidamente. Lo de la EC sirve para ilustrar eso. Sí, yo quería, de lo que están planteando ambos, que estaba planteado en esta nota que comentaba Mirko, bueno, no es ningún misterio que Guterres Martínez es el gran artífice de pensar en esta partido bisagra, partido boutique, en sincerar las realidades del partido, estas dos almas, como dijiste tú, Fernando. Sin embargo, a mí me dijeron que Martínez es lo suficientemente inteligente y estratega para saber que no puede hacerlo en forma violenta y brusca porque genera rechazo. Entonces me hablaron de la teoría de la rana en la olla. Cuando tú echas una rana a agua hirviendo, salta. Pero si la pones en agua fría y calientas el agua lentamente, se va a cocinar y no se va a dar ni cuenta. Y que Martínez está haciendo eso. Sí, tú sabes que a mí que me encanta, tengo una obsesión por desmistificar cosas que todo el mundo entiende como lógica. Yo chequeé si eso pasaba, si no saltaba la rana una vez que llegaba, qué sé yo, a 80 grados. Y la rana salta también. Lo que pasa es que salta. Ella tiene menos fuerza para saltar. No, y tiene menos fuerza para saltar, ya está prácticamente cocinada. Pero es cierto la metáfora de la. Que avisarle a la ADC y al Guterres Martínez, claro. Entonces que igual salta la rana. No, la rana trata de saltar, pero ya está cocinada casi. Ya, bueno, voy a tener que cocinar tu trata rana. De saltar, pero ya casi está cocinada, no tiene fuerza, no tiene la capacidad de saltar. Pero es lógico que cuando toca te quema algo. Que es el error que comete Mariana Elwin. Mariana Elwin va un poco, por decirlo, al choque. Entonces ella tira como frases como la del... Sí. Claro, ella genera anticuerpo y tira frases como la de la semana pasada cuando dijo: si no hay un candidato de C, el electorado de C va a votar por Piñera. Y dejó la grande y generó anticuerpo y la criticó todo el partido. Y eso pasa por dos cosas. Una, por la desacertado del momento, y segundo, porque ella es una figura que no es querida en la democracia cristiana. No tiene vínculo con la Junta, no tiene votos internos, no hace vida partidaria, y se le critica precisamente esto de hacer política por los medios de comunicación exclusivamente. Entonces, Martínez parece, por lo que me comentaban, capta muy bien esto y hace una estrategia silenciosa y a largo plazo, aunque la rana le salta un poco. Estamos a momentos de ver cómo se resuelve, por lo menos, o si se resuelve esto este fin de semana. Recordemos la auditoría, además, que el día martes 2 de mayo vence el plazo para inscribir candidatura a las primarias. Hay que también vamos a estar todos mirando lo que pasa en la S, obviamente ahí va a estar las cámaras, pero ojo con lo que pasa en la derecha. Ellos deberían, como plazo también fatal, inscribirse el 2 de mayo. El día martes. Parece que todo va hacia allá, pero entre sábado y lunes pueden pasar muchas cosas. El fin de semana es largo. Marcela Jiménez, Mirko Macari, muchas gracias por haber estado aquí en el Mostrador de la Clave. Vaya bien.